Hola, hoy os quiero mostrar un nuevo producto que tengo en el taller. Hace unos días desde Algo Láser me enviaron su nueva cortadora láser para que la probara y les diera su opinión. Así que aprovechando que las últimas semanas he hecho un montón de pruebas con bastantes materiales diferentes, os traigo un vídeo contando mis impresiones. Lo primero que quería hacer es dar las gracias al equipo de Algo Láser por ponerme delante este caramelito en forma de cortadora y grabadora láser. La verdad es que abrió un nuevo y fascinante mundo ante mis ojos que no podía imaginar previamente. Dicho esto, vamos con el análisis. La cortadora láser que me enviaron es la Algo Láser Alpha MK2. Se trata de una grabadora con láser de diodo de 20 vatios de potencia. Esto permite trabajar con un montón de materiales diferentes. Voy con el unboxing. La cortadora llega a casa en un kit que debemos montar, pero que no cunda el pánico, es realmente sencillo. Además, en Algo Láser tienen un vídeo paso a paso en su canal de YouTube en el que lo dejan perfectamente explicado. No te va a costar nada. Para que te hagas una idea, yo tardé menos de una hora en montarla y eso que era mi primera máquina láser. Como ves, además de todo lo necesario para montarla, trae unas gafas de protección, una bomba de aire y algunos materiales de muestra para las primeras pruebas. También me enviaron una base de panal de abeja para obtener mejores resultados a la hora de cortar y grabar. Ya está montada la máquina y ahora, ¿qué hacemos con ella? Pues antes de empezar a cortar ningún material, quiero hablarte de la seguridad de las cortadoras láser. Y aquí voy a ser muy clara. Trabaja en un lugar muy bien ventilado y ponte siempre las gafas de protección. En esto no hay excusas, la seguridad ante todo. Como mi taller no está bien ventilado, coloqué la cortadora en el patio de casa. Aún así me puse una mascarilla y unas gafas de protección porque quería estar bastante cerca de la cortadora durante todo ese proceso. Y ahora me surgen un par de preguntas. ¿Cómo se empieza a trabajar con la máquina? ¿Cómo le digo qué es lo que tengo que grabar o cortar? Pues tienes tres posibilidades. Directamente conectando la cortadora a tu Wi-Fi y operando mediante la consola, usando la app de Algo Láser, o con un ordenador portátil conectado con un cable USB a la máquina y un software de gestión de corte láser. Las tres formas son realmente sencillas, pero cada una de ellas tiene diferente control sobre el material a cortar. La primera la encontré perfecta para grabar. Solo tuve que guardar el dibujo que quería cortar en un formato JPG o PNG con un fondo blanco y seguir las instrucciones de la pantalla. La cortadora trae varios materiales configurados para grabado y los resultados obtenidos son excelentes. Es rápido y perfecto para grabar. Esta es una de las pruebas que hice. Es chula, ¿verdad? Esta opción es perfecta para cuando quieres hacer un grabado rápido y sin pensar demasiado en todas las opciones que presenta la máquina. Es súper fácil de usar.
Ahora, si lo que quieres es tener mucho control sobre el corte, te recomiendo la siguiente opción. La segunda opción pasa por usar la app de Algo Láser. Los resultados en este caso son similares a los obtenidos mediante la consola, pero la comodidad de trabajar desde una app que conectas mediante Wi-Fi es fantástica. Lo primero que tienes que hacer cuando usas la app es conectar la grabadora. Como ves, es un paso muy rápido y sencillo. Con ella puedes cargar los diseños que tengas en tu teléfono, ajustar el tamaño de corte o grabado, la trama con la que grabarás, la calidad, la velocidad, la potencia del láser y, finalmente, mandarlo en cuestión de segundos a tu cortadora. Usando la app, grabé y corté materiales tan distintos como son la cartulina y la madera de densidad media. Fíjate en lo perfecto del corte y del grabado. Me gustó mucho esta opción, ya que presenta un balance perfecto entre facilidad de uso y control sobre el proceso. Aunque ya sabes que a mí en esto de la artesanía me encanta tener el control total. Y para eso te voy a mostrar la tercera opción, que es manejar la cortadora láser con un software de corte. La máquina es compatible con 2 programas. Yo solo probé uno de ellos porque es gratuito y la verdad es que quedé encantada. Se trata de Láser GRBL. Ay, aquí sí que pude hacer todo lo que quise. El programa trae precargados un montón de materiales diferentes bien configurados para que tu láser se adapte a lo que tú quieres hacer. Y lo mejor es que esas configuraciones vienen directamente desde Algo Láser, así que el éxito está garantizado. Además, puedes crear y editar materiales para que el corte o el grabado se ajuste exactamente a lo que quieres conseguir. Y si te cansas de ellos o te equivocas, los puedes borrar. Y para que tengas aún más control sobre las piezas que vas a hacer con la láser, puedes generar varias pruebas de corte y grabado. De esta manera sacarás el máximo partido a la máquina y no desperdiciarás material. Puedes hacer pruebas de grabado, de corte, de precisión y una prueba de vibración de tu mesa. Pero lo que más me gustó es que con este software conectado a la láser pude cortar y grabar en la misma operación. Pude cargar en la misma sesión varios diseños que tenía dibujados en formato PNG y configurar para que unos se grabaran y otros se cortaran. Primero cargué el dibujo con los grabados y ajusté los parámetros para hacer un grabado sobre MDF y luego agregué el archivo que tenía con el contorno.
Elegí los parámetros de corte y dejé que el láser hiciera su magia. Es cierto que este método requiere un poco más de conocimiento del software, pero el control que proporciona permite realizar diseños mucho más complejos. Es importante comentar que no importa qué método hayas elegido para comunicarte con la máquina, porque los resultados van a ser de la misma calidad. En cuanto al corte, una de las cosas que más me sorprendió fue la velocidad. Una pieza de un tamaño de un pendiente puede tardar un par de minutos en ser cortada y grabada. En cuanto a los materiales que corté y grabé, fueron muchos. Madera de balsa, contrachapado, tablero de MDF, acrílico, cartulina, cuero, cristal, acero recubierto, estireno, arcilla polimérica. Ojo, que sé que te has emocionado al oír arcilla polimérica. Aquí solo hice una prueba de grabado y corte, y aunque el resultado es maravilloso, la cantidad de vapores que salieron de ahí merece que haga una revisión de las medidas de seguridad. Con el resto de los materiales obtuve unos resultados fantásticos desde la primera prueba, lo que no significa que no vaya a investigar mucho más. Creo que se pueden hacer maravillas con una cortadora láser. Te muestro alguno de ellos. Sobre MDF de 3 milímetros. El corte de las piezas es muy limpio, pero sobre todo fíjate en el grabado del logotipo. Se pueden leer las letras perfectamente y estas tienen 1 milímetro de altura. También corté madera de contrachapado de 3 milímetros de espesor. Ya veo las miniaturas para casas de muñecas con este material. Acrílico. ¡Wow! La diferencia de cortarlo con cegueta o láser es abismal.
También grabé mis logotipos sobre varios materiales. El primero fue el vidrio. Y mira qué perfección. Sobre acero lacado, los resultados fueron espectaculares. El grabado sobre cuero es de los que más me gustó. Mira. Y he dejado para el final a nuestra querida arcilla polimérica. Sé que es la prueba que más estás esperando, pero es que necesita una revisión más exhaustiva y un análisis en profundidad sobre la seguridad. ¿Se puede cortar y grabar la arcilla polimérica con la Algo Láser? Rotundamente sí. Mira los resultados de la primera prueba que hice. La precisión es increíble. El grabado me parece sublime y el hollín derivado del corte láser se retira fácilmente con un lijado rápido, ya que solo es superficial. Aún me quedan muchas pruebas por hacer con mi querida arcilla. Pero, y esto es un gran pero, cuando cortamos con láser termoplásticos como son los derivados del PVC, tenemos que saber que a altas temperaturas los vapores que expulsan son altamente tóxicos. Por lo tanto, para hacer pruebas con ellos, mucha protección es poca. Hay que usar máscaras específicas para este tipo de gases y una ventilación excepcional. En resumen, queremos condiciones de laboratorio. Como veis, yo corté en el patio al aire libre con una buena ventilación, pero aún así os lo digo, hay que seguir investigando en las medidas de seguridad. Como conclusión general, te cuento que la experiencia ha sido muy buena. La máquina es extremadamente fácil de montar y de usar y los resultados obtenidos son una maravilla. Es precisa tanto en el grabado como en el corte. Además, si tienes que interrumpir el proceso de corte, la máquina láser continuará por donde lo dejaste cuando vuelvas a ponerla en marcha. Su botón de parar en caso de emergencia es todo un acierto. Ya sabéis lo que me gusta a mí la seguridad. Y por último, deciros que también hay una gran gama de accesorios disponibles para que la experiencia de usar la cortadora láser sea maravillosa. Para mí, los próximos serán la carcasa inteligente y el rodillo giratorio para poder grabar vasos, copas, botellas. Seguiré haciendo pruebas y compartiendo resultados contigo. Si te ha gustado y llevas pensando algún tiempo en introducirte en este mundo, o si ya tienes una máquina, pero de poca potencia, te dejo en la descripción del vídeo un enlace para que puedas comprar una como la mía con un buen descuento. Anímate, es un maravilloso mundo que tienes delante para explorar. Y ya me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Y ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con muchos más tutoriales y como siempre, muchas gracias por verme.